¿Qué tal, gente? Bienvenidos al segundo capítulo de Shot de Startups. El día de hoy vamos a hablar sobre constituciones de empresa, pero sobre todo de startups. Pero antes de eso, José, cuéntame, ¿qué tal tu fin de semana, mano? Hola Greco, hola a todos, ¿cómo están? Bien, bien, estuvo súper bueno el fin de semana, tranquilo, para avanzar algunos pendientes que tenía y el domingo fue un día bastante deportivo, sobre todo porque había fútbol y fútbol americano, pero igual yo soy mucho más fan del fútbol convencional, del verdadero fútbol. Me encanta ver todos los partidos, veo un montón los de la Premier, la Liga, pero sobre todo la Liga 1 Max, bueno, que ahora es la Liga 1, te apuesto. Chévere. Bueno, yo soy hincha de Alianza, soy fanático de Alianza y vi el partido con Vallejo el domingo en la noche. Me gustó cómo jugó Alianza. Puede mejorar en defensa, pero jugó bien y metió un par de golazos. Bien, ¿ah? Sí, ¿Y sí, la vi U qué ahí. tal? La U ganó, hermano, 4-0. Mi fin de semana se resumió más o menos en ver el partido de la U, jugar Valorant e ir a bailar un ratito en la noche. Pero sí, estaba muy, muy contento con el resultado de Universitario. El mejor equipo del país, hermano, digan lo que digan, el mejor equipo del país. Ahorita José va a salir de la pantalla y me va a tirar un queche. Pero sí, estaba muy contento por eso. Y nada, en la tarde, como te dije, jugué un poco de Valorant, que es un juego que a mí me gusta bastante. Y en la noche sí me fui a bailar un ratito, pues, para Por- desestresarme. Pero bueno, mano, la vez pasada hablamos sobre cómo te motivaste para crear el podcast, cómo fue que me reclutaste, cómo quedamos y todo eso. Pero también hablaste un poquito de Agéndalo. Quisiera que en este capítulo puedas contarnos más de qué es Agéndalo. Pero antes de eso, empecemos con el primer shot del capítulo. Claro que sí, mano. Vamos a dar este shot de conocimiento, como dijiste, sobre temas de constituir una empresa y no solo en Perú, sino también en el extranjero, enfocados en Estados Unidos, que es muy importante para las startups, u otros países que podrían ser interesantes para la audiencia. Entonces, salud, man. Salud, mano. Es roncito, ¿ah? Ahora sí, mano, empecemos. Cuéntame qué es Agéndalo. Bueno, Agendalo es una plataforma que automatiza el sistema de reservas de reuniones, citas, sesiones. Estamos enfocados en profesionales y en empresas. Por ejemplo, ¿en qué tipo de profesionales? Un psicólogo, un nutricionista, un coach. Por ejemplo, si yo quiero sacar una cita con mi psicóloga, ella va a tener un link de Agéndalo. Entonces voy a entrar a ese link, va a tener sus servicios, voy a entrar a los servicios, voy a poder seleccionar uno de ellos, voy a ver la fecha y hora que está disponible, porque este calendario está sincronizado también con su calendario personal. Entonces voy a ver qué horarios le quedan disponibles para atención, selecciono un día, una hora, y de ahí lo que también tenemos es que tenemos integrado un método de pago para que puedas pagar por ahí mismo. Y lo que nos diferencia de otra gente, de otros competidores globales, es que tenemos pasarela de pagos locales para diferentes países de Latinoamérica. Entonces, no importa si le brindas un servicio psicológico a un peruano o a un mexicano o a alguien que está en Estados Unidos, Agéndalo en automático, transforma el precio y te permite pagar en la moneda correspondiente, ¿no? Entonces ya yo pago y una vez que pago me llega la confirmación de la cita, me llega a través de WhatsApp, también por correo, también me agenda directo al calendar y me recuerda también, eso es bien importante, Agéndalo reduce mucho la tasa de inasistencia. O sea, con Agéndalo tú te olvidaste que tenías una cita y de la nada te llega un mensaje de WhatsApp. En una hora tienes una cita con Greco. Y yo digo, uy, cara, me tengo que conectar. Ya, eso hace Agéndalo. O sea, reducimos la tasa de inasistencia. Entonces, pensamos primero en estos profesionales independientes como psicólogos, nutricionistas, los propios creadores de contenido, porque a veces los creadores brindan asesoría de su tema. O sea, imagínense yo que soy financiero y empiezo a crear contenido de finanzas, podría dar asesorías financieras. Entonces, los creadores de contenido también monetizan con su tiempo y Agéndalo es una gran herramienta para eso. Pero de ahí también lo expandimos a empresas, o sea, porque no solo son los profesionales, ¿no? También son las empresas, un centro de masaje, de rehabilitación, una peluquería. Hay muchas opciones ahí que al final son reservas que necesitan una automatización. Entonces, Agéndalo te ayuda en todo esto y creemos que tiene el potencial para escalar regionalmente, porque vemos que no es un tema solo de Perú, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en México, hace poco yo estaba en Chile, lo he visto en Chile, o sea, es una necesidad global. Y si bien hay competidores globales, no se enfocan tanto en las necesidades que tiene cada mercado. Y por eso es que Agéndalo nace con el objetivo de ser una empresa global. Constituimos fuera, que ahorita llegamos a eso, por eso constituimos en Estados Unidos con el fin de poder obtener financiamiento extranjero y poder llegar a diferentes partes del mundo. Y también para dar las facilidades locales de pago, constituimos en diferentes países de Latinoamérica. Y nuestra idea es expandir
estos métodos de pago por toda la región y ser como la plataforma número uno para los profesionales independientes y también para las empresas que se dedican a servicios, ¿no? Qué genial, mano. Estoy seguro de que a Agéndalo le va a seguir yendo súper bien. He trabajado dentro, sé cómo manejan todo, sé los responsables que son y todo ello. Pero te escuché que dijiste que ya constituyeron en Estados Unidos y en Perú. O sea, pero ¿cómo fue todo el trámite para Estados Unidos? A ver, cuéntanos un poco más de eso. Bueno, si quieres empiezo contándote un poco de Perú a Estados Unidos para que se entienda y un poco la audiencia que sea más local también lo entienda. Es, primero tú puedes constituir una empresa con diferentes socios que tengas y repartir el accionariado, la cantidad de acciones que va a tener cada uno, ¿no? Entonces, si tú quieres un proceso muy estándar, justamente con acciones y todo, deberías constituir una SAC, que es una sociedad anónima cerrada, te funciona bastante bien. Y eso es como nosotros constituimos Agéndalo. Agéndalo acá en Perú es una SAC y nosotros nos apoyamos de partners. Tú lo puedes hacer 100% por tu cuenta, ir a hacer todos los trámites y todo, toma tiempo. Tienes que saber dónde hacerlos. Yo creo que principalmente es el tiempo, ir al lugar, Sí, es esperar un y todo. chambón, es un Es un- chambón. Sí, pues es un chambón. Entonces, lo que nosotros hicimos fue apoyarnos con algún partner o con alguna empresa que ya brinde ese servicio. Por ejemplo, nosotros lo hicimos con Notariza. Ellos nos ayudaron mucho porque todo el proceso de constitución lo hacen bastante simple. Prácticamente es como si fuera algo automático. Tú mandas tu requerimiento, ellos se encargan de todo el back office, o sea, toda la parte de atrás, de coordinar con Ujú. la notaría, de armarte el documento y todo. Y ya tú prácticamente solo vas a la notaría a firmar. Entonces, Ah, te cuesta, pero yo creo que es un precio razonable y para mí mi tiempo es lo más importante. O sea, creo claro. que mis horas valen mucho. Cuando el precio es razonable, prefiero pagar por eso y tener un buen servicio como es el de Notariza y constituir la empresa de manera muy, muy sencilla. Además, también puedes tener abogados complementarios para otro tipo de documentos. Por ejemplo, si quieres hacer un acuerdo de socios, que es muy importante. De hecho, tengo un artículo en el Substack sobre eso, para los que quieran entrar más a Hay, detalle. hay un reel también, ¿ah? Hay un reel. Hay todo, hay todo. Ni para que se quejen, visual, para leer, para todos los gustos hay. Bueno, ahí hablo del acuerdo de socios que es muy importante. En Agenda creo que eso no lo dije, somos 3 socios, Jaime, Misa y yo. Cada uno tiene responsabilidades diferentes. Jaime se encarga más de operaciones, él viene del mundo startup, del mundo de la tecnología, ya tiene conocimiento de cómo funciona el startup, algo que yo no tenía cuando entré, porque yo soy un banquero, o sea, yo vengo del mundo de finanzas. Y está Misa, que es el tecnológico, o sea, él desarrolló todo desde cero. Entonces, para ponernos de acuerdo en las responsabilidades, para ponernos de acuerdo en la composición de acciones antes de constituir la empresa, porque normalmente una startup, y eso va para todos, sale con un MVP. ¿Y qué es un MVP? Es un producto mínimo viable. Entonces, un producto mínimo viable que es, oh, yo tengo la idea de que quiero ser el próximo Rappi, pero de comida japonesa nomás. Soy un especialista en comida japonesa y me voy a ir a un nicho y solo voy a coordinar ahí. ¿Por qué? Porque quiero explorar esa vertical que creo que después, aparte de la parte de comida, puedo ofrecer eventos y de eventos puedo ofrecer venta de productos de anime. No sé, me voy a inventar. O sea, se te ocurre toda una idea detrás de ese nicho y es súper válido, Claro. pero tú tienes que primero validar si la idea la gente le parece buena o no, si realmente está solucionando un problema o no. Ujú. Entonces, en vez de gastarte un montón de dinero, agarrar, traer a alguien que haga tu código desde cero, haces un producto mínimo viable. Puede ser con hojas de Excel, puede ser un formulario en web, puede ser una página no code, lo que tú quieras, súper simple, pero que te ayude a validar la idea. Una vez que ya validaste la idea, que por ejemplo empiezas a tener usuarios, que empiezas a tener todavía usuarios de pago sería ideal, tú ya dices, oye, esto funciona, ¿no? Que fue un poco como Agéndalo, ¿no? Agéndalo nace como un proyecto por las noches cuando cada uno está trabajando en sus chambas. Algo que sí cometimos de error de novatos fue que nosotros sí desarrollamos código desde cero. No debimos hacer Au. eso. Debimos haber hecho algo no code. Ahí Misa nos sacaba la plata. Ay, Misa, aprovechaba de facturar. Sí, para ponerlos en contexto, a Misa lo conocimos por un amigo en común y trabajó en Agenda lo primero como desarrollador, o sea, le pagábamos por el proyecto que teníamos en mente Jaime y yo. Un año después de que Misa nos dejó sin plata en la cuenta de ahorros, decidimos, oye Misa, ¿por qué no te unes? En vez de que te estemos pagando y nos estemos quedando sin dinero nosotros, te damos parte de acciones, te vuelves co-founder y obviamente vio la visión que teníamos con Agenda, le gustó y se unió, ¿no? Eso es importante. Esos son los tipos de acuerdos que puedes poner en tu acuerdo de socios.
Entonces, con toda esta info, lo que quiero decirles es, prueben bien primero su producto, valídenlo, y una vez que esté validado ya viene el paso de la constitución, de la formalización. Tú puedes formalizar, como les decía acá en Perú, con una SAC, y de ahí puedes formalizar en otros países. Por ejemplo, nosotros ahí decidimos constituir en Estados Unidos. Decidimos constituir una LLC. ¿Qué es una LLC? Es una Limited Liability Company. ¿Qué quiere decir esto? Este tipo de empresa no tiene una estandarización como si la tienen las C-Corps, que tiene una estandarización de acciones, sino que una LLC funciona más como a través de un acuerdo de socio, que es el OA, que es el Operating Agreement. Tú en el Operating Agreement defines justamente lo mismo que en el acuerdo de socios que hablábamos de acá, es responsabilidades, participación, cuánto tiene cada uno, etcétera. Y eso es como la base de lo que respalda la LLC. Ahora, a los inversionistas tampoco es que les encante la LLC porque justamente no tiene esa estandarización que sí la tiene la C-Corp. Pero un problema que hay con la C-Corp es que la C-Corp tiene un tema de impuestos un poco maleados. Sí, O sea, son más convencionales, creo, ¿no? O sea, son más para empresas grandes, o eso tengo entendido. puede funcionar para empresas pequeñas también, pero lo que pasa es que tú vas a sí o sí tributar con una C-Corp. Entonces, con una C-Corp tienes que ver. Igual puede ser que estés a pérdida y no tributes, pero el tema de declaración, el tema de cómo manejas este escudo fiscal de lo que no tributaste, lo llevas para otro año, se puede volver un poco complejo, sobre todo si no vas a operar en Estados Unidos. ¿Y por qué digo esto? Porque tú la tributación normalmente lo harías de lo que está operando tu empresa. Pero imagínate que nunca operaste en Estados Unidos y tienes que deberle tributación al Estado estadounidense, al gobierno estadounidense. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si de ahí tú vendes tu empresa, como la empresa está pensada para operar en Estados Unidos, tú tienes una responsabilidad, esa es la palabra. Tienes una responsabilidad con el gobierno estadounidense, con la parte tributaria de Estados Unidos, y tú tienes que pagar impuestos por la venta que hagas de tu empresa. O sea, imagínate que nunca ¡Hala! operaste en Estados Unidos, vendes tu empresa en millones de dólares y le tienes que pagar al gobierno estadounidense simplemente porque constituiste de esa manera. Y esto es un caso real, ¿ah? No sé si tú conoces Latitude. ¿Sabes qué es Latitude? Sí, sí, más o menos. Sé que tú eres parte de Latitude también. Sí, yo soy parte de Latitude. Latitude es una comunidad de emprendedores de Latinoamérica, creada principalmente en Brasil, pero estamos en todo Latam. O sea, hay gente de Colombia, Argentina, México, Perú, y yo soy orgullosamente parte de ellos. Y lo que sucede y lo que cuenta Brian, que es el CEO de Latitude, es que él justo tuvo este tema. Y de hecho Latitude te ofrece un programa bien completo en la parte de constitución de empresas, porque Brian cuenta su historia, que él constituyó como C-Corp, nunca operó en Estados Unidos y él vendió su empresa que era Viva Real, si no me equivoco. Y la vendió como en 600 millones de dólares, imagínate. ¡Hala! 600 millones de dólares y creo que le comieron en impuestos 100 millones de dólares. Buah, ¡hala! O sea, ¿Todo? ganó un montón, pero es un huevo de plata, mano. Es un huevo de plata, mano. Imagínate regalarle 100 palos al gobierno gringo por constituir mal. Ay, Dios. O sea, si tú vas a operar en Estados Unidos, es muy válido que constituyas una SICO. Pero Claro. si vas a operar en Latinoamérica, mejor es hacer una LLC. Ahora, es cierto que la LLC, al no tener estandarización, sí es una limitante con ciertos fondos, sobre todo globales, Estados Unidos, que no van a querer invertir. Oye, es muy riesgoso invertir en una LLC, te van a pedir tu OA, tu Operating Agreement, lo van a revisar a detalle, van a ver si les hace sentido o no les hace sentido. Porque al final el OA ahí vale mucho. O sea, es lo que al final está, digamos, sosteniendo qué es lo que tú puedes o no puedes hacer con la empresa. Entonces, como que puede generar cierto miedo a los inversionistas, pero en una etapa inicial, como es el caso de Agéndalo, no hay mucho inconveniente. De hecho, nuestros inversionistas han entrado sin problemas, pero digamos que no son fondos grandes, son más ángeles o ciertos inversionistas aceleradoras que no se hace mucho tema por esa parte. Pero cuando ya vayan a fondos más grandes, que de hecho Agéndalo todavía no está, espero que cuando grabemos un siguiente podcast esté en ese momento, pero cuando ya estás en una serie A, una serie B, una serie C, etcétera, van a pedir mucho más, que tengan una estructura un poquito más sólida, más estándar, y lo que se suele hacer, no tiene que ser así, pero lo que se suele hacer es una estructura que se le dice como el sándwich, que tú tienes un holding, que sueles ponerlo en algún paraíso fiscal, como Islas Caimán o Panamá, y esa holding es dueña de la LLC que creaste en Estados Unidos, y debajo de esta LLC están tus entidades operarias. ¿Qué quiere decir operarias u operativas?
es la que hacen el negocio. Por ejemplo, en nuestro caso ahorita, Agéndalo SAC sería la entidad operativa y Agéndalo LLC es la dueña de la entidad operativa. Pero si más adelante yo quiero entrar a estos fondos grandes que le digo más estándar, más profesionales y todo, que me van a pedir más cosas, lo que yo tendría que hacer es crear una Agéndalo, que ni siquiera sé la definición cuál sería, Agéndalo XXX, que sería Yara. Ya, y sale el esto de... El YouTube No, naranja. ganamos por ads ahí, ganamos. No, mentira, mentira. Lo que sucede, ya, Agéndalo LLL, que sería en Islas Caimán o Panamá, tendría que ser la dueña de la holding y la holding tendría que ser dueña de las operativas. Entonces, de esa manera, esta empresa en Caimán o Panamá tiene todo el tema de estandarización. Tú puedes ahí, por ejemplo, emitir acciones para empleados. Eso es algo, una limitación que tienes en la LLC, que no tendrías en la C Corp, pero que tienes que tener en cuenta, por lo mismo que les digo, los impuestos ahí son claves. Si van a operar, para mí mi consejo número uno, y me gustaría que se lleven de este podcast, es, si vas a operar en Estados Unidos, sí piensa en una C Corp. Si no vas a operar en Estados Unidos y la quieres usar para financiamiento, mejor piensa en una LLC. De ahí tienes muchas más casuísticas que tienes que analizar, pero eso que sea lo principal. Si quieres dar acciones a tus empleados, ¿en qué momento? Agéndalo les quiere dar. Nosotros lo tenemos en el pipeline, pero no queremos que sea hoy, porque hoy primero tenemos otras prioridades, pero sí cuando constituyamos en estos paraísos fiscales, como se les suele llamar, ahí emitiremos acciones para los empleados, ¿no? Qué interesante, mano. Habrá sido toda una travesía todo eso. Pero me parece muy interesante. Pero antes de eso, yo tengo entendido que igual, o sea, así como han constituido en Estados Unidos, también han logrado constituir acá en Latam, como es Colombia, Chile, México. Quiero que nos digas si fue más fácil, más difícil o qué tan complicado fue. A ver, primero, para Estados Unidos lo que hicimos, como les contaba acá en Perú, lo hicimos con Notariza y tenemos otros abogados como Legal Ventures que nos ayudan muchísimo. Obviamente nosotros no tenemos un socio legal, entonces tenemos que apoyarnos con un experto. Y creo que hay muchos buenos bufetes de abogados, pero hay bufetes que se están especializando más en startups, en constitución, como es el caso de Notariza en constitución, Legal Ventures en startups, que creo que son buenos partners y tienen Ujú. tarifas, yo creo, acorde al mercado para una startup, porque una startup al principio suele no tener mucho dinero, Sí, entonces no quieres gastarte todo el dinero que tengas en temas legales. Ellos entienden muy bien eso, se vuelven más tus socios a largo plazo y claro. claro, saben que conforme la startup llegue a muchos niveles mucho más altos, vas a poder de ahí darle tareas y mucho más rentabilidad a sus empresas. Así que creo que lo manejan bastante bien. Y así como ellos, existen, digamos, sus símiles en otros países de la región. Así que es bueno investigar de ellos. Ahorita les cuento los nuestros, pero pueden tener muchas opciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué proveedor utilizamos? Nosotros utilizamos firstbase.io. Ellos nos ayudaron con todo el tema de la constitución. Nos cobraron $399 por hacer toda la operativa de abrir la empresa allá. Te dan la opción de decidir entre Delaware o Wyoming, por ejemplo. Ambas son muy flexibles para startups o extranjeros que quieren constituir allá. Te lo hacen bastante sencillo. Hay que considerar los costos. Por ejemplo, nosotros constituimos en Delaware por un tema de reputación. Ujú. Es donde la mayoría de startups constituyen, pero Wyoming de hecho tiene costos más accesibles. Así que dependiendo si los costos lo ven muy relevante para ustedes, pueden ir por Wyoming, no hay ningún problema. Nosotros Ujú. fuimos por Delaware. Delaware, por ejemplo, ¿qué costos tiene? Tiene una franquicia que te cobran $300 al año, que hay que tenerla en cuenta. Yo no sabía de esa franquicia. Ese fue un error ¿Verdad? mío. Es que ese No fue un puede error ser. mío. No pagué una. O sea, un año después me llegó. Debe plata al Estado, al gobierno de Estados Unidos. Esta mano me imaginé en la cárcel. Lo Me peor es imaginé. que ni Jaime ni Misa saben de eso. Ni Jaime ni No, no. Misa. Yo me imaginaba yendo a Nueva York de paseo así. Así, No puede pasar así. no puede Pa. pasar. Me, Enmarrocado. Marro- tal cual. No sabía, porque ya ven, por eso queremos hacer este podcast para que se entienda. Bueno, la gente dirá, hubieras buscado bien. Es Es cierto. cierto, es cierto. Pude buscar mejor, me confié. Y me pasó porque yo soy mucho de tratar de ahorrar. Así como le digo, apóyense partners, también trato de ahorrar al máximo en lo que pueda en estos gastos, porque prefiero usar el dinero que tiene la startup en otras cosas, más en adquisición de clientes, hoy en este estadio, ¿no? Entonces, trato de optimizar al máximo, trato de hacerlo por mi cuenta, averiguar. Una vez me junté con Antonella, que era de Legal Ventures,
y me dijo, es que tú eres un ratoncito de biblioteca, me dijo. Ratoncito de biblioteca. Sí, confirmo, mano. Confirmo. Claro, pues me dijo, el común denominador no debería meterse a tanto detalle y tratar de llevar este servicio con alguien más. De hecho, Anto está sacando algo súper chévere que se llama Softlanderos. Así Mm. que síganla, búsquenla, porque ella va a hacer todos estos temas de soft landing, no solo para Perú, sino para Estados Unidos y para diferentes geografías. Súper chévere, se los recomiendo, para que no pasen por temas como el que pasé yo, que era, yo no me di cuenta y de la nada me llegó un mensaje, debes $300 al Estado y esto tiene una multa de $200 y por cada mes Ah, que no hayas pagado debes 1.5% entonces, de de eso. comisión, ¿no? Y yo, sí, de interés. Y yo, Ah, de su interés. madre, ¿cuánto es? Y ya, bueno, a pagar nomás, porque no quiero, no quiero de verdad que me meta. Cualquier país puedo tener temas con los impuestos, no es lo ideal, pero en Estados Unidos No, sí, no. no, no, porque no quiero que me metan a la cárcel. Yo de verdad creo que me van a meter a la cárcel un día. Entonces, bueno, ya regularicé, importante regularizar este costo, entonces recordar el costo de franquicia, que es como $300, el costo de constitución, que es $599, no, 399, perdón. De ahí, si le quieres hacer ajustes a este o a este operating agreement que les hablaba hace un rato, acá localmente le demoró 2 horas a mis abogados, nos cobraron como $150 por esas 2 horas. Y de ahí algo importante también para los costos de mantenimiento anuales, el mailbox, que viene a ser la dirección, que esto es muy importante. Tú tienes que tener una dirección en Estados Unidos donde te lleguen justamente toda la documentación legal. Esto te ayuda a Fairbase, te da este servicio. A nosotros nos cobra como $35 mensuales, que son como $420 anuales, y tenemos la dirección en Miami, Florida, y ahí nos llega todo, y te sirve para todo, porque siempre te van a pedir una dirección, y eso es importante que lo sepan, que en todos los países que constituyas necesitas una dirección fiscal. Así que ¿En si no todos? tienes, en todos, en todos. Si no Mm. tienes a un amigo que viva ahí que te puede prestar tu jato para que llene los documentos, tienes que contratar algún servicio que te dé este espacio para que llegue tu documentación legal. Entonces, eso es Mm. bien importante. Entonces, este es otro gasto. Y el último gasto, no menor, que no es legal, pero es contable y tiene que ver con la declaración de impuestos, es tener a alguien que te ayude justamente a declarar impuestos ante el fiscal que viene en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos un contador, Andrew. que, el gran Andrew, que nos ayuda, que nos cobra bien. Se lo cobra bien. Claro, $325 la hora, para que se den una idea de los costos. Por suerte se demora 2 horas nomás, porque si no, Porque si no, ala. pues, ya son como $650. Esto va a depender de cómo estén utilizando la empresa. Si están operando en Estados Unidos, probablemente sus contadores necesiten más tiempo, porque tengan facturas, tengan muchos temas de movimiento de la cuenta, que les tome más tiempo a los contadores y su. Pero si es como nuestro caso, que es más de recaudación, no debería demorarle más de 2 horas, creo yo, a sus contadores. De hecho, Agenda tiene una particularidad, que no solo recibimos el fondeo de los inversionistas, sino que recaudamos dinero de nuestras operarias. O sea, ¿cómo es esto? Por ejemplo, si alguien hizo un pago en Estados Unidos, pero por una transacción mexicana, el dinero nos ingresa en la cuenta de Estados Unidos, pero la cuenta de Estados Unidos está siendo como una especie de tesorero de la empresa de México. No es que Ujú, está operando, eso es muy importante, porque si eres operativa ya te metes en un tema de impuestos. Es como recaudadora nomás. Eso es ujú. clave. Entonces, Agéndalo, dentro de todo, igual tiene movimientos de dinero que complican un poquito la parte contable. Entonces, por eso nos toma como 2 horas. De repente, a alguien que solo tiene fondeo le toma 1 hora y le sale $325 este costo. Como para ponerlos un poco en contexto. Pero bueno, hasta ahí claro, mano, Sí, o me está claro, extendí. la verdad. Igual hay un artículo donde hablas más o menos de eso, así que creo que como ya le di una leída, no me he perdido tanto. Pero igual, si ustedes ahí se perdieron un poco, no olviden ver el artículo. Sin embargo, mano, lo que no, o sea, no es que no entiendo, sino quiero preguntar por qué en Latam, por qué al final constituiste acá en Latam, en Colombia, en México, en Chile, si en Estados Unidos obviamente es un país muy grande, ¿por qué decidiste hacerlo acá en Latinoamérica? Eso es una gran pregunta, mano, de verdad. Y va con la estrategia que tenemos con Agéndalo, ¿no? Nosotros lo que queremos hacer con Agéndalo es ser el principal portal para profesionales independientes para que puedan ofrecer sus servicios y puedan cobrar en su moneda local. Ahora, cuando entras al componente de moneda local, la cosa se complica un poco, porque tú puedes usar pasarelas, por ejemplo Stripe, que te permita cobrar en pesos colombianos, en pesos mexicanos, con una comisión un poquito mayor,
Ujú. pero solo va a permitir pago con tarjeta de crédito o débito. Nosotros sabemos, sobre todo porque venimos de Perú, y por ejemplo en Perú lo que más se utiliza es Yape para pagar. Hay 13 millones de usuarios de Yape. Es Sí, una vaina increíble. La penetración de tarjetas en Perú no llega ni al 30%. Comparativamente, si ves método de pago, ya sabes que la gente, por probabilidad, por tener el método de pago, va a pagar con Yape, pues, porque si no tienes tarjeta vas a pagar con Yape. sí. Entonces, nosotros no queríamos poner barreras al momento de contratar un servicio online, que de por sí ya hay otras barreras. Meterle esa barrera del pago no queríamos que sea una limitación. Entonces dijimos, ya, ok, Perú no hay problema porque igual nos constituimos en Perú, vivimos acá y todo. Pero dijimos, y si queremos hacer lo mismo, pero para México, si queremos hacer lo mismo en Colombia, por ejemplo, en Colombia se usa Nequi o Daviplata, que son el equivalente a Yapi y Plin. Entonces, si Ah, queríamos que paguen con estas opciones, ¿cómo hacíamos? Teníamos que buscar terceros, pero estos terceros, ¿cómo nos dispersan el dinero? Entonces se complica un mm, poco la gestión tesorera, que tú la puedes manejar muy bien si tú mismo tienes las empresas constituidas. Ahora, tiene complejidad porque al tener constituidas las empresas son más costos fijos porque tienes que manejar contabilidad de cada uno de estos países y también tienes un tema de riesgo cambiario. Ahora, yo soy financiero y me encanta esa parte del riesgo cambiario y de hecho lo puedo gestionar bastante bien. Tengo unos partners para mover el dinero. Creo que esa es una gran ventaja competitiva que tiene Agéndalo. Por eso Agéndalo, si bien es una plataforma de automatización de citas, tiene una parte financiera muy, muy fuerte. Nosotros claro. ganamos un programa de aceleración que es el futuro de los servicios financieros. Y uno diría, ¿por qué Agéndalo ganó el futuro de los servicios financieros? ¿Qué tiene que ver? Que justamente tenemos atrás todo este modelo de pagos, este modelo de gestión de dinero para estos profesionales. Claro. Todo esto lo hacemos y por eso, yendo a tu pregunta, constituimos en estos países, para tener esa gestión nosotros y no depender de terceros. Aprendimos mucho de eso porque tuvimos que constituir, por ejemplo, en México, el equivalente a una SAC sería como una SAPI. Entonces ahí Ujú. tenemos Agenda los SAPI o Agenda los SAS 360 SAPI, algo así, porque no había el nombre. En Colombia sí es Agenda los SAS, ese vendría a ser el equivalente. En Chile es Agenda los SPA, ese vendría a ser como el Ala, son un equivalente. montón de términos, mano. Son un montón de términos. Lo que tienes que hacer es cuando estás viendo es que cuáles son las limitaciones, qué es lo que hace cada una de estas entidades y apoyarte en partners, ¿no? Por ejemplo, en Chile constituimos con alguien que era Hub Legal, que vendría a ser algo un poco parecido a lo que hace Notariza por ti. Ujú, En Colombia constituimos con unos que se llaman Justo, también muy buenos. De hecho, en Colombia tuvimos el tema más complejo, porque en Colombia, a diferencia de los otros países, no teníamos representante legal. ¿Y ujú, por qué no teníamos representante legal? Porque ninguno de los socios vivía en Colombia. En México lo hicimos con Tali. Les recomiendo mucho Tali, súper buenos. Tali Legal. Ahí Jaime, por ejemplo, Jaime tiene residencia mexicana porque él trabajó en ujú, Cabify México. Entonces él tiene todavía residencia permanente en México. Y eso hace mucho más sencillo los trámites. Y ujú. Tali nos ayudó. Y me acuerdo clarito que el problema que tenía Jaime es que para sacar una reunión con el SAT era, que sería como decir la Sunataca, Ujú. era sumamente complicado. Y Jaime tenía problemas. Normalmente te dan cita acá 3 semanas, acá meses. Y Tali nos ayudó. Pum, pum, pum. Según ellos, tenían como un robotcito que te ayudaba para buscar el espacio disponible. Y nos sacó la cita en 3 días, creo. ¡Hala! Increíble, Súper increíble, rápido, sí. increíble. Ahora, nos salió, digamos, entre comillas, más barato de lo normal por la residencia de Jaime. Si no, también te ofrecen el servicio de ellos ayudarte como ser representantes legales de tu empresa, que eso Ujú, fue un poco lo que hicimos nosotros en Colombia. Nosotros justo nos ayudó a ser representantes legales de Agéndalo y después hizo una transferencia de justamente de quién es el dueño, ¿no? Primero era una empresa justo y la pasó a que Agéndalo él sí sea la dueña y el representante legal también pasó a mi nombre, ¿no? ajá, Pero si hubiera sido todo desde el inicio conmigo, hubiera sido complicado. Ya en Chile sí, fue un poco más fácil porque en Chile yo tenía residencia temporal por el programa Startup Chile que ganamos. Ellos te claro. ayudan y te dan 2 años de residencia temporal y eso ya te lo hace al toque, pues, ¿no? Que te facilitó un montón de cosas eso. Sí, sí, sí. Eso hizo que sea sumamente rápido constituir en Chile, ¿no? Y ahora, entiendo de que lo hicieron más o menos porque el diferencial de agenda lo es la pasarela de pagos, ¿no? Si yo soy de Colombia, puedo pagar con mi moneda local, lo que me facilita varias cosas. Pero ¿cómo manejan el tema de las comisiones? ¿Cómo sería eso? Ya.
Esa es una buena pregunta. Lo que pasa es que nosotros en Agéndalo tratamos de estandarizar las comisiones a pesar de que cada país tiene diferentes costos y decimos tú de manera básica, en el plan básico, te cobramos 10%. Tú en Agéndalo no pagas nada en el básico, no pagas ninguna suscripción, puedes usar todos los features que tenemos que vayan por correo electrónico, bueno, la mayoría de features que tenemos, y si quieres cobrar, te cobramos 10%. Ahora, tú puedes ir a un plan como el Pro, donde ya empiezas a pagar una suscripción y las comisiones se van reduciendo. Pero estas comisiones siempre nos tienen que cubrir los costos, sobre todo cuando el pago está en el extranjero. Y para ahí jugamos un poco con el tipo de cambio. Entonces, lo que nosotros hacemos es, cuando un precio, por ejemplo, está en soles y lo va a pagar un mexicano, lo convertimos un tipo de cambio que tiene un costo un poquito mayor al mercado, porque justamente nos permite gestionar ese riesgo, que es, si yo ahorita lo vendí, digamos, me voy a inventar a 10 y el tipo de cambio se movió, mañana podría costar 11. Entonces yo perdería dinero. Entonces lo que hacemos en Agenda, en vez de ponerle 10, le ponemos 12. Entonces si mañana cuesta 11, igual tenemos esa cobertura y ya nosotros mientras tenemos que tener cierta holgura porque no es que la plata llega ahí y al toque la podemos traer a Perú o a otro país, sino que tenemos que movernos con partners y en ese transcurso del tiempo puede demorar una semana toda esa gestión interna. Que de cara al cliente no ve nada, el cliente paga y pagan en Sudáfrica y el cliente dice, qué bacán Agéndalo porque la plata le llega a su cuenta bancaria, pero detrás nosotros, oye, ya, ¿cómo traemos esa plata Así. a Perú, mañana? Entonces, para todo eso es que damos un margen como de una semana de gestión de riesgo cambiario y que es algo que no hubiéramos podido hacer con un partner o una pasarela que te permita convertir monedas, porque si lo hacíamos con una pasarela teníamos la limitación de que no iba a aceptarnos pagos locales, lo que te decía al inicio, y por eso nos inclinamos en tener este modelo sofisticado, digamos, de gestión de cambiaria, pero que creemos que lo podemos hacer porque yo tengo experiencia ahí, es muy fuerte, como les conté en el capítulo pasado, y de hecho una persona que se unió al equipo que se llama Sebas, él trabajó conmigo en lo mismo, entonces también lo conoce bastante bien y ahí estamos detrás manejando todo. Bueno, pero según lo que me dices, ¿eso no podría tener algunas contras? ¿O cómo sería? O sea, la mayor contra que yo veo y algo que se tendrían que enfocar todos es ¿por qué vas a constituir fuera? Tienes costos fijos elevados, o sea, tienes costos, como le decía, de contabilidad, por ahí que vas a tener costos legales, los mismos costos de haber constituido en el exterior. Entonces, tienes que saber bien por qué lo estás haciendo y cuál es tu estrategia a largo plazo. O sea, hoy por hoy, si analizaras la situación de Agéndalo hoy en día, a nivel costos no sería muy rentable, porque hemos invertido mucho para el volumen que tenemos actualmente. Pero ¿por qué lo hicimos? Es porque queríamos crear esa estructura financiera que sabemos a largo plazo, si escala, ya no vamos a tener ningún problema de escalabilidad. O sea, Agéndalo ya ahorita se va al cielo si empieza a aumentar muchísimo la adquisición de clientes. Entonces, fue un tema de estrategia y visión a largo plazo. Ahora, no todo funciona igual. Si te vas a dejar operar en un país y todo, y realmente necesitas hacer toda una estrategia comercial para entrar al país, sí te recomiendo tenerla muy clara, saber cuáles van a ser tus costos de adquisición, cómo va a ser tu estrategia comercial, tu go-to-market, como dicen, strategy, para que realmente sepas lo que debes hacer antes de empezar a gastar y tener costos fijos en el país, ¿no? De hecho, ahora sí en Agenda nosotros ya estamos pensando en una expansión regional comercial. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no solo van a servir como recaudadoras, como han venido siendo estas entidades, sino que vamos a ir al país a buscar crecer en los diferentes nichos que tenemos, ¿no? En los diferentes profesionales, ya sea psicólogos, nutricionistas, creadores de contenido, en diferentes empresas, que sean peluquerías, spas, centros de rehabilitación. Entonces ya vamos a ir con una estrategia muy marcada. Esperamos crecer este año en Colombia y México, es el objetivo. Y eso es, o sea, tener claro para qué lo estás haciendo antes de incurrir en esos gastos. Si no, no es necesario. Por eso empecé todo este podcast diciendo, validen su idea con un MVP, no gasten en temas que no es necesario gastar. Claro, no cometan mis errores prácticamente. No, ¿cómo me el único gran error ha sido el de la multa. El de la franquicia. Ese sí es bravo. Ese sí, no lo cometan, gente, no lo cometan. Yo ya lo puse en un artículo, ya no hay excusas, hay un podcast, un artículo. Hay un video, hay todo. Y les he contado el error de Brian, que todavía 1000 veces yo pagué $200, Brian pagó $100 millones en impuestos
para que constituyan bien también. Tengan buenos partners. Ya les di varios nombres en este podcast. Ni siquiera me están auspiciando, ¿eh? Desde ahí voy a cobrar. Sí, por la publicidad. No, lo que pasa es que, sobre todo acá en Perú, todos ellos son mis amigos, ya sea Ale en Notariza, Alberto en Legal Ventures, Anto ahora con Softlanderos. O sea, todos son personas que nos han ayudado bastante. O, por ejemplo, también tengo una abogada independiente que nos ayuda mucho en los términos y condiciones, que se llama Karen, de Mi Ruta Legal. Ella también nos ayuda bastante. Entonces puedes tener muchas opciones y les dejo los datos y de ahí los vamos a poner en las notas para que tengan opciones cuando vean, ¿no? Obviamente, siempre digo es en base a mi experiencia. Yo no me he barrido todo el mercado, he comprado todo el mercado. Si quieren hacerlo, son libres de hacerlo. Yo solo les digo, si quieren ir rápido, les recomiendo ellos, funcionan bien. Ahora sí, nos has metido demasiados shots de conocimiento, mano. Pero como dices, igual yo creo que los nombres de los proveedores que has dado son muy confiables y aparte son 100% recomendados. Yo ahí igual en las notas vamos a dejar un poco más de detalles sobre eso y tu link de agéndalo por si quieren agendar contigo y tener una asesoría o algo más, ¿no? Sí, claro, ahí podemos conversar lo que quieran. Ahí siempre dejo un espacio de 15 minutos para conectar con emprendedores, ahí dispuesto a ayudarlos. A mí me han ayudado mucho diferentes emprendedores. Eso es lo que hablamos el capítulo pasado. Ese es el fin de este podcast. Ayudar a más emprendedores a lanzarse a la piscina, a buscar más gente, operarios que entren en el rubro startup, a traer más inversionistas. Así que si a alguien le gustó toda esta idea de agenda y quiere invertir, también me puede conectar por ahí. Y eso principalmente. Y antes de terminar, creo que es importante hablar de cómo invirtieron en nosotros. Nosotros somos un formato que se llama SAFE, que es el Simple Agreement for Future Equity. Este es un documento bien estándar. De hecho, lo usa Y Combinator, que es la aceleradora más grande del mundo, que está en Estados Unidos, en Silicon Valley. Y ellos lo que hicieron fue inventar este formato que al final muestra que tú no tienes ahorita una valorización real porque tu empresa está empezando, pero crees que vale X. De hecho, es una negociación muy subjetiva, pero si el inversionista está de acuerdo a la valorización que tú pones, llega a un acuerdo y él te invierte un dinero y te pone ciertas restricciones, como un cap de valorización, que es un límite a la valorización. Igual las valorizaciones son todo en papel, no es que la empresa todavía vale eso y por eso están en este formato de SAFE, pero cuando ya hay una valorización real, cuando ya efectivamente se hizo un intercambio de dinero por acciones reales, eso es valorización real, ahí convierten todos estos documentos que digo que son entre comillas ficticios y se vuelven acciones. Claro, solo se vuelve algo tangible o algo real. Se vuelve tangible. O sea, sí, porque no es ficticio, lo dije mal. Sí. Todos mis inversionistas ahorita, ¿qué? ¿Qué? Mi plata. No, son documentos, digamos, reales y todavía que tienen un valor legal real, sobre todo en Estados Unidos. Por eso se suele invertir allá, porque si bien puedes hacer el símil de un SAFE acá en Perú, entiendo que las normas acá no están hechas para cubrirte legalmente como si lo hacen en Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ese tema también, si quieres inversionistas del extranjero y todo, mucho mejor constituir allá. Entonces, todo al final, el resumen es todo depende de la estrategia, de cómo ves a tu empresa. Tú puedes ser una empresa que sea bootstrapping, que bootstrapee, que se refiere a esto, que tú mismo con los ingresos que generas los reinviertes y las haces crecer, reinviertes y las haces crecer. Puedes ser ese estilo de empresa. Puede ser una empresa más orientada a Venture Capital, como nosotros estamos intentando ser, que son inversionistas que te meten dinero y con ese dinero creces aceleradamente y de ahí buscas otra ronda y creces y creces. Es otro estilo. Tú puedes tener el estilo que quieras y veas conveniente. Al final va a ir con la estrategia que tú tengas. No hay un mejor o peor camino, sino recuerden que va con la visión que ustedes tengan de ustedes mismos, de sus socios, en conjunto. Pónganse de acuerdo. Sería complicado que un socio tenga una visión y el otro otra. Pónganse de acuerdo qué camino van a tomar. Y yo creo que eso sería todo. Y justamente, manos, lo último que has dicho es muy importante y por eso el próximo capítulo se va a hablar de acuerdo de socios. Yo creo que podríamos invitar a Misael y a Jaime, ¿eh? No sé qué piensas tú. Puede ser, ¿no? Sería interesante cómo nos ponemos de acuerdo ahí. Se arma la discusión. Sí, estaría muy chévere. Bueno, espero que les haya gustado toda esta información. Ha estado bastante
fuerte, densa, digamos. Pero Pero creo muy que va a ser... importante, mano. Todo lo que has dicho es muy importante. Sí, creo que va a ser muy útil, sobre todo si están pensando en expandirse regionalmente, globalmente, les puede servir. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, leer nuestros artículos en Substack y seguir escuchando nuestro podcast. Suscríbanse para que esto llegue a más personas, tenga más alcance y nos ayude a seguir generando contenido para ustedes. ¡Chao! Chao, gente. Cuídense.